Bienvenidos amigos a este comentario de la lección, Hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Nuestra lección número 2, el poder del testimonio personal. Texto para memorizar, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Hay un poder inusual en el testimonio personal, cuando nuestros corazones se calientan por el amor de Cristo y somos cambiados por su gracia. Tenemos algo importante que decir sobre él. Una cosa es compartir lo que Jesús ha hecho por otra persona y otra muy distinta es compartir personalmente lo que ha hecho por nosotros. Es difícil argumentar en contra de la experiencia personal. La gente puede debatir su teología o su interpretación de un texto, o incluso burlarse de la religión en general. Pero cuando un individuo puede decir, una vez estuve sin esperanza, pero ahora tengo esperanza. Estaba lleno de culpa, pero ahora tengo paz. No tenía un propósito, pero ahora tengo un propósito. Incluso los escépticos se ven afectados por el poder del Evangelio. Aunque algunas personas pueden experimentar conversiones repentinas y dramáticas, como la del apóstol Pablo en camino a Damasco, la conversión ocurre con mayor frecuencia a medida que una persona reconoce cada vez más la preciosidad de Jesús, un profundo aprecio por su asombrosa gracia y un supremo sentido de gratitud por la salvación que ofrece libremente. Es este testigo el que el mundo necesita y anhela desesperadamente. En lo que hemos leído encontramos el poder del argumento personal, o sea, la vida transformada de una persona, que es irrefutable. Y hermano y amigo, ese es el mayor milagro que nosotros podemos ver, la transformación de una persona. Aquel que pasa de ser un maldiciente, un borracho, un maltratador, una persona deshonesta, a ser todo lo contrario. ¿Quién puede contradecir o debatir eso? Y eso ayuda a que otros también sean transformados. Los testigos menos pensados. Leo la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 15 al 20. Vienen a Jesús y ven a aquel que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Qué interesante esta lectura, María Eugenia y hermanos, del endemoniado. Aquí surge una pregunta y posiblemente la respuesta para nosotros pues sea obvia, ¿no? ¿A quién Cristo comisionó por primera vez para ir a predicar? A Juan y a Andrés, a Pedro y a Mateo, a uno de ellos nada más. ¿A quién? Pues de hecho podríamos pensar sí, a uno de ellos, porque eran los que estaban con él. Es interesante que el primer comisionado para ir a llevar el mensaje, para ir a su tierra a predicar, fue el endemoniado, el hombre que tenía la legión de demonios. Este endemoniado era conocido, muy conocido en la región a donde Jesús le envió a predicar, en Decápolis. La historia nos dice que esta era una región compuesta por unas 10 ciudades. Y en estas ciudades Jesús no hubiese sido recibido con agrado. ¿Pero quién llevó el mensaje? El endemoniado. Alguien que era conocido.
era muy conocido y ahora en la condición en que él está, todo el mundo se maravilla. Y es lo que dice el versículo 20 de Marcos 5. Todos se maravillaban. ¿Por qué? Porque la gente lo había conocido, sabía de su vida dudosa, sabía de su estado deprimente, de cómo vivía, cómo se atormentaba y atormentaba a todo el que se le acercaba, y ahora lo ven en sus cabales, vestido, organizado y predicando el milagro que el Señor había hecho con él. Ve y cuéntales. ¿Saben que este es el mandato del Señor? El primer lugar misionero para nosotros es la casa, es el hogar, es la familia. Son los de ahí cerca, son los de al lado donde nosotros vivimos. Siempre nos preguntamos por qué nosotros vamos a dar el mensaje al otro lado de la ciudad. Tenemos que coger bus, pagar taxi o irnos caminando muchas cuadras para dar el mensaje. No está mal. Pero ¿cuántas veces vamos lejos a dar el mensaje y los que están cerca no conocen de Jesús? Tenemos gente a la vuelta. Tenemos gente al salir la puerta de la casa enseguida, un vecino. ¿Cuántas veces hablamos al vecino? Interesante que lo reflexionemos porque muchas veces los vecinos no conocen nuestra fe, pero sí tratamos de llevar el mensaje a otros que viven mucho más lejos. Jesús lo manda a su casa, cuéntales. Y él va a su casa y cuenta lo que había sucedido, qué había pasado con ese hato de cerdos. Y mira que el comentario nos dice que luego, más o menos unos 10 meses después, Jesús fue a esos lugares. ¿Y cómo lo recibieron? Con agrado. Con agrado. ¿Por qué lo recibieron con agrado? Porque ya alguien había estado delante contando cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. Como testigos de Cristo debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros mismos hemos visto, oído y palpado. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en que nos ha conducido. Podemos explicar cómo hemos probado su promesa y la hemos hallado veraz. Podemos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor pide, y por falta del cual el mundo perece. Deseado de todas las gentes, página 312. Lindo pensamiento, el deseado de todas las gentes. Este es el testimonio. Recuerden, amados, que no es tanto el conocimiento que tengamos, lo mucho que hablemos, sino lo que nosotros vivimos. Lo que en nosotros ven, eso es lo que va a impactar. Yo puedo decir muchas cosas, pero si vivo otras cosas, entonces eso que digo pierde valor. Claro. ¿Tenemos una historia que contar, María Eugenia? Claro que sí. ¿Usted tiene una historia que contar? Sí. ¿Qué ha hecho el Señor por usted? Todos tenemos una historia. Cómo lo conocimos, cómo hemos llegado a ser transformados por Él. Y esa historia es la que nosotros debemos contar, porque es la historia que la tenemos viva en nuestro corazón. Proclamando a Cristo resucitado. Marcos 16, 1 al 11. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana del primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando.
Ellos, cuando oyeron que vivía y que habían sido visto por ella, no le creyeron. Esta es una escena conmovedora, mis queridos amigos. Las dos Marías iban ese primer día de la semana al sepulcro. ¿Qué iban a pedirle a Jesús? Nada, No iban a pedirle nada, iban a ungirlo. porque ellas en su corazón sabían que él estaba muerto. Habían visto dónde lo habían colocado e iban ese primer día a terminar algo que ellos habían comenzado. Llevaban los ungüentos que habían preparado el sexto día para ungirle. El futuro era incierto para ellas. ¿Por qué? Porque él había muerto. Porque estaba muerta. Todas sus esperanzas habían muerto y murieron con Cristo. Pero qué bonita termina la historia. ¿Quién nos moverá la piedra? Con temor ellas fueron allí, pero no lo hallaron. Y es interesante cómo el relato bíblico nos habla de alguien que se apareció a ellas vestido de blanco y las anima. No está aquí. No está aquí. Ahora, esas buenas noticias tenían que ser contadas. ¿Te imaginas ahora cómo estas mujeres van a decirle a los demás que él había resucitado? Pero también es triste lo que el texto dice. El texto dice que ellos no creyeron. Qué fascinante es también que a pesar de todas las veces que Jesús les había dicho lo que sucedería, que sería muerto y luego resucitado, los discípulos, aquellos que Jesús escogió especialmente, se negaron a creer. El testimonio de María. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Marcos 16:11. Por lo tanto, si incluso los propios discípulos de Jesús no creyeron de inmediato, tampoco deberíamos sorprendernos si los demás tampoco aceptan nuestras palabras de inmediato. Muchas veces hemos sido rechazados. El mensaje no es creído. Si los discípulos que fueron testigos directos no creyeron, ¿por qué nosotros ahora nos desanimamos porque no nos creen? Porque no creen al testimonio que damos. O sea que la obra que hay por hacer no es una obra fácil. La gente no va a creer así porque sí. Debemos orar mucho y interceder mucho por aquellos que necesitan conocer el testimonio del resucitado. Las vidas transformadas marcan la diferencia. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Esto también nos muestra que ellos sabían quién era Jesús. Claro. Y reconocían que, como siendo diferente Jesús, siendo el Maestro, ellos habían estado con él, porque veían su sabiduría, veían la capacidad que ellos tenían para la predicación. Sus vidas transformadas. Interesante que el texto dice que eran hombres sin letras y del vulgo. Quiere decir que no tenían una preparación intelectual. No que no se necesite preparación intelectual, pero eso no es tanto lo que nos capacita. ¿Qué es lo que nos capacita? Nuestro encuentro con Jesús. Y el deseo de servirle. Claro, y si usted tiene experiencia con el Señor Jesús y ha estado con Él, si lo conoce, tiene que contar, tiene algo que decir. Cuando leemos Hechos 4:1 al 20, si lo ha leído mi hermano, vas a encontrar el testimonio de Juan y de Pedro, su testimonio poderoso. Ahora, recuerden que aquí a ellos les hacen una amenaza, les piden que no hablen más a nadie en ese nombre. ¿Y qué dijeron ellos? No, ¿cómo podemos hacer eso? No podemos quedarnos callados. ¿Por qué no podían quedarse callados? Porque ellos tenían una historia que contar. Tenían que contar que Él había resucitado. Debían contar todo lo que Él había hecho por ellos. Tan pronto como uno acude a Cristo, nace en su corazón un vivo deseo de dar a conocer a los demás cuán precioso amigo ha encontrado en el Señor Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer confinada en el corazón. Camino a Cristo, páginas 115 y 116. En otras palabras, el conocer a Cristo es algo, pero el compartirlo
es otra cosa, ¿cierto? Y quien lo conoce, Quiere compartirlo. no, es que no se puede quedar callado. Lo va a compartir, porque es que es algo como que no puede alguien que ha conocido al Señor quedarse callado. Siempre va a estar buscando a quién contarle lo que Él ha hecho. Compartir nuestra experiencia. Siempre para mí ha sido muy importante Hechos 26, el caso de Pablo frente al rey Agripa. ¿Por qué es especial? Porque imagínense, querido hermano, el testimonio de Pablo. Un hombre ya anciano, un hombre con experiencia, pero un hombre que refleja el amor de Dios en su vida. Es un hombre con un testimonio poderoso para contar. Y cuando llega a Agripa, le cuenta su experiencia, le dice lo que Cristo ha hecho por él. Pero ¿saben ustedes que es algo triste porque esta historia de Pablo, su testimonio, estaba logrando como el objetivo? Y me parece a mí que el versículo 28 es uno de los versículos tristes de este capítulo. Pues tal vez esto nos ha pasado a nosotros alguna vez, que nos digan esto. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cuántas veces por poco, mi hermano? Por poco llevamos un alma a los pies del Señor. Pero su incredulidad o las cosas de este mundo le impiden tomar la decisión. El testimonio de Pablo debió haber sido un testimonio poderoso, un testimonio para convencer a corazones duros, pero hay corazones que no son fáciles de convencer. Testificar nunca se trata de nosotros, siempre se trata de Él. Él es Dios que perdona nuestras iniquidades, sana todas nuestras dolencias y nos torna de favores y misericordias y nos sacia de bien. Salmo 103, versículo 3 al 5. Testificar es simplemente compartir nuestra historia de su asombrosa gracia. Es un testimonio de nuestro encuentro personal con este Dios de sublime gracia. Juan 1, 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando analizamos la vida de Pablo y de Juan, vemos que eran diferentes. Ahora, ¿los dos necesitaron conversión? Sí. Los dos necesitaron conversión. Recuerden, hermanos queridos, que todos los discípulos, habiendo estado con el Señor, no fueron transformados en su totalidad, sino hasta después de la muerte del Señor, porque vinieron a comprender realmente cuál era el propósito de Cristo, cuál era su ministerio. Así que esa conversión muchas veces no llega instantáneamente, va a llegar paulatinamente, pero no podemos olvidar que todos debemos convertirnos y día a día vivir esa experiencia renovadora con el Señor. Hay un testimonio poderoso y es el testimonio personal. ¿Por qué es poderoso el testimonio personal? Porque recuerden ustedes, y nuevamente hablando de Pablo con Agripa, el apóstol Pablo comparece ante este hombre y comparece dándole a conocer el Evangelio del Señor Jesús. ¿Era un testimonio de otra persona? ¿Pablo estaba hablando de cosas que le habían contado otros? No, ¿De qué estaba hablando Pablo? de su testimonio, de su vida. De su propia vida. Y hermano querido, y nosotros tenemos un testimonio que contar. Y ese testimonio es el que cobra fuerza. ¿Por qué? Cobra fuerza cuando mi vida ha sido transformada. Pablo había sido transformado de un perseguidor, de un hombre que causaba temor
aún a los mismos que lo conocían y a los hermanos, pasó a convertirse de perseguidor a un perseguido. Pero este perseguidor ahora tiene un testimonio que contar y es el testimonio que ha llevado a miles a conocer de Dios. Recuerden ustedes que este Pablo es uno de los grandes apóstoles. Es un hombre con una gran cantidad de cosas que contar. El testimonio de Pablo de cómo Jesús cambió su vida tuvo un poderoso impacto en un rey impío. No hay testimonio tan efectivo como una vida cambiada. El testimonio de una vida genuinamente convertida tiene una influencia asombrosa en los demás. Incluso los reyes impíos son movidos por vidas transformadas por la gracia. Incluso si no tenemos una historia tan dramática como la de Pablo, todos deberíamos poder contarle a los demás lo que significa conocer a Jesús y ser redimidos por su sangre. Hay dos testimonios en Hechos 24 y 26 de un casi soy cristiano. El primero es el de Félix. Félix se espantó, dice el versículo 25 de Hechos 24, se espantó y dijo, cuando tenga oportunidad te llamaré. Y en Hechos 26, Agripa, por poco me persuades a ser cristiano. Hermanos queridos, nunca más se vuelve a mencionar a estos personajes. Posiblemente su última oportunidad la desperdiciaron. La esencia de la vida cristiana es una relación con Jesús que es tan rica y plena que deseamos compartirla. Por importante que sea tener la doctrina correcta, no puede sustituir a una vida transformada por la gracia y cambiada por el amor. Elena G. de White lo deja en claro cuando dice, El Salvador sabía que ningún argumento, por lógico que fuera, podría ablandar los duros corazones o traspasar la costra de la mundanalidad y el egoísmo. Sabía que los discípulos habrían de recibir el poder celestial, que el Evangelio sería eficaz solo en la medida en que fuera proclamado por corazones encendidos y labios hechos elocuentes por el conocimiento vivo de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Hechos de los Apóstoles, página 25. En el libro El deseado de todas las gentes, Elena G. de White añade este pensamiento poderoso. El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada. Deseado de todas las gentes, página 782. Tal vez estamos luchando por la conversión de una esposa, de un esposo, de unos hijos, pero recuerden, el primero que debe convertirse, el primero que debe ser transformado es el predicador. Ese papá, esa mamá que da ese testimonio, ese hombre que quiere testificar a su familia debe ser transformado. Cuando ellos vean el cambio que el Evangelio ha operado en él, entonces muchos también querrán ser como ese papá, como esa mamá. Que Dios nos capacite cada día para dar un testimonio poderoso. Paz de Cristo para ti es nuestro deseo. Amén.